desde la redacción de tijuanapress.com. Gracias por estar con nosotros. Soy su servidor Vicente Calderón. ¿Qué tal? Soy Daniel Ángel Rubio. Gracias por acompañarnos en este no programa, en esta edición de fin de año. Ya sabe que hacemos esta transmisión porque ahora cualquier pelagatos tiene un programa de YouTube, tiene un podcast, tiene alguna transmisión que hacer. Así es de que no podíamos quedarnos al margen, ¿no? Como buenos pelagatos estamos tratando de incorporarnos a la modernidad. Hoy hablaremos de varias cosas. La noticia internacional más importante, Daniel tiene su opinión, yo tengo la mía, a ver qué nos dice usted. También el impacto de lo que va a pasar con Donald Trump el próximo 20 de enero, que toma posesión en Washington, pero el impacto que este nuevo periodo del presidente norteamericano va a tener en nuestra frontera, en México. Hay muchos, pero trataremos, como ya usted sabe, trataremos de ser breves, como dice la comadre cuando tomamos el café. Claro, eso es lo más aterrador que puede escuchar uno cuando tiene prisa, ¿no? Pero hablaremos de las implicaciones. También hablaremos un poquito de qué ha pasado con los medios en este 2024. Algunos recordatorios. Ahí está don Octavio Favela, que anda de paseo, creo que por Guanajuato o San Luis Potosí, no me acuerdo por dónde se fue. Don Octavio Favela, a quien le saludamos con mucho gusto, que nos mande el dato último que manejó sobre el conteo mortal de la ciudad de Tijuana, que lo lleva muy presente él todas las mañanas a través de Uniradio, en el noticiero radiofónico de la 860, creo que es ahora, porque es otro de los cambios ocurridos este 2024. Bueno, de eso y de algunas otras cosas vamos a platicarle en la siguiente transmisión. No le digo no le cuánto demos es tiempo porque no puede durar 2 horas. Puede durar estamos aquí en el 2025. Exacto. Bueno, empezamos. Yo digo que la noticia más importante a nivel internacional este 2024 fue el genocidio en Gaza, que está todavía llevándose a cabo después de la incursión el 7 de octubre de los terroristas de Hamas en Israel, que dio como resultado el asesinato y el secuestro de más de 1,000 personas. Eso fue respondido por parte del gobierno israelí, que pues ha mantenido una incursión. Yo no le llamo guerra porque la verdad hay una disparidad enorme entre las capacidades destructivas del gobierno israelí contra lo que pueden hacer los palestinos, particularmente ahí en la franja de Gaza. También hay que mencionar que el otro acontecimiento muy, muy importante es el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca después de la elección de noviembre en los Estados Unidos, que para muchos resultó sorpresiva, ¿no? Sí, y tal vez se ve entre estos dos sucesos del año lo más relevante o lo que más llamó la atención, pero sin duda creo que por el peso, y esta es la discusión que teníamos previo a entrar a la transmisión, es el peso que tiene lo que está ocurriendo en Gaza. No es el único frente de guerra que tenemos en el mundo, desafortunadamente. Hay varios sitios con varios intereses de por medio. Como hacía mucho tiempo no tenemos tantos conflictos a nivel mundial, así es. Entonces la maquinaria de guerra se sigue moviendo porque desgraciadamente la maquinaria de guerra produce mucho dinero también. Y se van utilizando nuevas tecnologías también, y eso paradójicamente eso va haciendo que la ciencia avance también. Se hacen avances tecnológicos y avances científicos muy grandes durante los periodos de guerra, muchas veces porque están enfocados en cómo matar al prójimo, y eso los lleva a desarrollar nuevas técnicas. Pero fuera de eso, sí coincido en que puede ser Gaza, o en que sería Gaza el evento más relevante del año por los niveles que ha alcanzado, porque estamos hablando prácticamente del exterminio de una población, y porque la mayor parte de los países del mundo estamos asistiendo como simples testigos a una matanza realmente extraordinaria. Donde en varias ocasiones en la sede de las Naciones Unidas se han votado resoluciones para echar a andar un efectivo real cese al fuego, pero estas resoluciones han sido votadas en contra por países como Estados Unidos, como obviamente Israel, a veces como otros como Gran Bretaña también se ha sumado a esta decisión con el argumento de combatir el terrorismo. Nosotros creemos, yo soy de la idea de que han estado tratando de vincular
las protestas por las masacres, por el genocidio en Gaza, con actitudes antisemitas, con criticar a la población judía, a la comunidad judía internacional, y no se trata de eso de ninguna manera, pero sí de tener una guerra dispar donde una gran cantidad de las víctimas han sido civiles, no combatientes, no terroristas de Hamás, sino personas que estaban ahí en alguno de los edificios, en alguno de los hospitales, en alguna de las escuelas que ya estaban solamente funcionando como refugios. Hace mucho que la vida no es normal en Gaza, y por eso no queríamos dejar de pasar inadvertida esta tragedia que se está continuando. Decía usted que el propio Papa se manifestó, ¿no? Sí, ya el Papa habló también de un genocidio, y hace algunas semanas escuchamos un alto al fuego. Parecía que iba a llegar un periodo de calma, y después lo que empezamos a escuchar fue que de ambas partes se acusan de no respetar ese acuerdo. Hay un buen de rehenes todavía en poder de la milicia, entonces parece de Hamás, parece un asunto largo todavía de terminar. Ha habido países, si no me equivoco, Turquía, que es el que ha tratado de mediar entre los diferentes puntos de vista, pero sin duda es muy dispar. Efectivamente es muy dispar. Lo que hemos estado viendo es a la población moviéndose de un lado a otro, tratando de sobrevivir cuando se supone, dice Israel, alertados de que va a haber un bombardeo. La mayoría de las ocasiones escuchamos a las víctimas decir que no hay un aviso, que en ocasiones hay bombardeos en sitios, como ya lo comentaba, que están funcionando prácticamente como refugios, y la respuesta de Israel es que el sitio estaba siendo utilizado como centro de comunicación o como refugio también para algunos de los blancos que han estado persiguiendo, que cuando han querido detener o cuando han querido asesinar a objetivos muy específicos lo han logrado, ¿no? Claro. Sin necesidad de ir a bombardear un lugar donde tienes refugiados de guerra. Está el caso específico de los Vipers que utilizaron la Mossad, este cuerpo de élite especializado y secreto de Israel, que durante más de 10 años estuvieron trabajando para hacer que la gente, creo que fue en West Bank, que es otra parte de Palestina, pudieron utilizar estos beepers, estos radiolocalizadores, para que lo usaban precisamente, convencieron a los terroristas porque suponía que esos eran menos rastreables, ¿no? Y cuando quieren, como usted dice, pueden ser muy precisos. El problema es que aquí ha habido una gran cantidad de civiles muertos. Saludamos a Eric Eliud, que nos hace favor de saludarnos, también a Patricia Ibarra, que nos hace favor de acompañarnos. Mire, y hablando de las víctimas, quizá una de las cosas más dramáticas es que en este conflicto, en esta situación de Palestina en Gaza, específicamente en la Franja de Gaza, la mayoría de las víctimas han sido niños, y también pues han estado enfrentando la imposibilidad de que los cuerpos internacionales de ayuda, como los de Naciones Unidas, puedan hacer su labor. Vamos a escuchar el reporte de Naciones Unidas en la voz de Beatriz Barral. Gaza debe ser uno de los lugares más desgarradores del mundo para los humanitarios, dice una portavoz de UNICEF que acaba de volver de la franja, donde el invierno está añadiendo más miseria a una vida de miedo, privación total y sufrimiento inimaginable para los niños. Cada pequeño esfuerzo por salvar la vida de un niño se deshace por la devastación feroz, dijo Rosalía Bolen, recordando que más de 14.500 niños han sido reportados muertos y miles más heridos. This week I met with Saj, a 5-year-old boy who lost his eyesight. La semana pasada conocí a Saad, un niño de 5 años. Perdió la vista en el bombardeo de su casa y sufrió una lesión en la cabeza con una fractura de cráneo y quemaduras graves por todo el cuerpo. Cuando hablamos de lo que le pasó, me dijo, mis ojos se fueron al cielo antes que yo. Mientras hablábamos, un avión nos pasó por encima. Se quedó congelado. Gritó y se aferró a su madre. Ver a este niño, que se quedó ciego recientemente en un estado de angustia tan profundo, fue francamente insoportable, decía Bolen, asegurando que estas historias le atormentarán para siempre.
an entire society here is now a graveyard. Una sociedad entera aquí se ha convertido en un cementerio. Más de 2 millones de personas están atrapadas sin poder escapar. Sus necesidades básicas siguen siendo negadas. Cada camino que intentan tomar parece llevarles a la muerte, dijo la portavoz de UNRWA. Louise Waterbridge explicó que tienen materiales para refugiar a la gente esperando en la frontera de Gaza desde hace 6 meses. Pero dadas las limitaciones que impone Israel, han tenido que priorizar entrar comida. Así está, es el reporte de Beatriz Barral de Naciones Unidas. UNRWA es la división de Naciones Unidas que está dedicada a la asistencia humanitaria, particularmente en la Franja de Gaza, en Palestina, y que no han podido hacer su labor primero como quisieran o como se necesita, porque además varios de sus trabajadores han sido asesinados también por los bombardeos o los ataques de Israel. Hay que recordar que al principio acusaron a esa entidad, a esa agencia, de participar o de dar apoyo a los terroristas, algo que fue desmentido después de una investigación de la propia comisionada por Naciones Unidas, de un organismo independiente. Pero esta masacre, este genocidio continúa. Esperamos que pronto, que ya de inmediato haya un cese al fuego para acabar con esta tragedia que además se está cometiendo a los ojos de todo el mundo con una indiferencia terrible que podría marcar a toda una generación, más allá de las víctimas que está dejando allá en Palestina, no solamente por los muertos, sino por todos los lisiados y el impacto psicológico para los niños, pero también para la gente que ha sido indiferente ante este genocidio. Pues para ir pasando al otro tema, precisamente una de las cosas que y coincide con la llegada de Donald Trump y todo lo que rodea su arribo es qué va a pasar en Gaza, en Israel, claro, con la llegada de Trump, con el apoyo de Estados Unidos o no a Israel, a Netanyahu en particular, y qué va a pasar en otro frente de guerra como es el de Ucrania con Rusia, aunque Rusia prefiere llamarlo Operación Militar Especial. ¿No? Y recuerden que aquí hablamos con algunos rusos, está prohibido llamarle guerra, ¿no? Pero bueno, son dos frentes que están abiertos y que vamos a saber qué va a ocurrir cuando llegue Donald Trump y comience con su nueva política exterior, en la que estamos incluidos los mexicanos, ¿no? Particularmente los migrantes y los narcotraficantes, por el asunto de seguridad y por el asunto de migración que tanta rentabilidad le da al va a ser ya 2 veces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que me parece que muchos medios lo tomaron como el otro suceso del año, claro, ¿no? El triunfo de Donald Trump. ¿Lo fue? ¿No lo fue? ¿Cómo lo vio usted? Yo creo que sí lo fue, en el sentido de que es una repercusión para prácticamente todo el mundo. Lo es para China, que está tratando de lograr avances importantes y convertirse en un competidor de ese calado, de ese tamaño, con un desarrollo económico que está atorado, que no ha tenido el crecimiento que había estado mostrando recientemente y que está enfrentando limitaciones precisamente promovidas por el gobierno norteamericano. Y acá en México también, en ese sentido, no estamos exentos. Ahí está el decomiso extraordinario, sin precedentes, decían. Ya se dieron cuenta que hay piratería en México, válgame Dios. No creo que hayan sido los de la Guardia Nacional recorriendo algún sobre ruedas los que los hayan alertado. A lo mejor estaban sí, investigando, ¿verdad? Eso hacían, a lo mejor eso es parte de alguna investigación encubierta que traían y la gente quejándose de la Guardia Nacional en el sobre ruedas. Digo, tenemos ¿cuántos años ya con las aduanas vigiladas por las Fuerzas Armadas y hoy me vienen a decir que sigue entrando piratería, claro, por las aduanas, ¿no? Dice Ebrard que solo también, ¿no? Que solo el 10% de la mercancía alcanza a ser revisada, ¿no? Así que el margen para cometer una ilegalidad es enorme, ¿no? Sí, yo creo que está usted equivocado, compañero, porque aquí se acabó la corrupción. Tiene razón. Desde hace ya 6 años se acabó la corrupción, entonces no sé de dónde nos está hablando. Pero bueno, ahí están las consecuencias, ¿no? Donald Trump y estos operativos, por más que nos quieran decir, pues sin duda coincidieron con estas manifestaciones del presidente norteamericano, el presidente electo norteamericano, que está hablando de su
de sus acciones una vez que tome posesión el próximo 20 de enero, ¿no? Que sería también poner aranceles a las exportaciones y que además está considerando, que fue un fraude, dice Patricia. Pues sí, parece bueno, según las autoridades no, es un decomiso histórico con una cantidad y un valor imprecedente de recursos, sobre todo ahí en Ensenada, ¿no? Me parece que podrían haber encontrado otra ciudad acá en Baja California donde hubieran sido más Pues yo productivos. no sé si se dan una vuelta ya a la Plaza de la Tecnología que tanto Por puedan ejemplo, encontrar. ¿no? Por Es ejemplo, Plaza ¿no? de la Mujer ahora, como para Plaza estar a de la tono Mujer. con las cosas, ahora es Plaza de la Mujer. Creo que es el tercer decomiso de tal magnitud, porque está el del Estado de México, uno en Sonora posteriormente, y ahora aquí Me en parece que Baja este fue el California. segundo más grande. Sí, es el segundo más grande, ajá, pero es el tercero segundo, dentro de ese tercero, operativo. A partir de estas A declaraciones. partir de A que mí Trump me llama- les pisó los calles. Exactamente. A mí me llama mucho la atención esto junto con otras declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum cuando dice que va a defender la soberanía y que vamos a cantar el himno nacional, por ejemplo, que no aceptan injerencias, pero en cuanto les dicen estas cosas, solitos dicen, ya estamos haciendo la tarea, ¿eh? La migración ha bajado 75%. Hasta detuvieron desde- algunos presuntos criminales. Exacto, desde diciembre, en el caso de la migración, que todavía ni siquiera le habían preguntado, ella solita dijo, están, pues, no, yo lo entendí más como, estamos haciendo la tarea, señor, ¿no? 75% disminuyó la inmigración a la frontera norte de México, a la frontera sur de Estados Unidos, dijo la presidenta, cuando menos 2 veces antes de llevar a cabo esa conversación telefónica, donde le repitió a Donald Trump para que se diera cuenta de lo que está haciendo, pero dice ella que es por cuestiones humanistas, ¿no? E inicialmente me llamó la atención que la presidenta tomó una actitud más de confrontación. Cuando nos van a subir aranceles, nosotros también. No sé si ya después le dijeron, no, presidenta, así no vamos a conseguir nada. Y entonces ya metió reversa. Y se vio también como le llama la jerga cuatroteísta, nado sincronizado. Ujú, Y entonces claro, todo el claro. mundo empezó a decir que sí. ¿Y el Colef también? Yo creo que también, no vi el Colef, pero me imagino que le entran también algunos en el Colef también le entran nada retuiteando sincronizado. y tuiteando para entrarle al nado sincronizado. Pero hay una parte en la que yo creo que sí tienen razón. Y es la de, sí se trata de defender a los compatriotas que se van, e incluso a los que van a regresar. Se trata de defender el territorio, la soberanía, como les gusta tanto llamarlo y llenarse la boca porque se escucha muy bonito. Creo que tienen razón, ¿no? Tenemos que cuidarnos, tenemos que vigilar porque las cosas se hagan conforme a derecho. Para eso hay tribunales también, ¿no? Para discutir esas cosas. Pero sí me llamó la atención esta primera respuesta de la presidenta y después el echarse para atrás. Y como dicen que a los políticos hay que juzgarlo por las acciones, se vinieron estas acciones, ¿no? Y los operativos contra la mercancía ilegal. Entonces ahora resulta que probablemente sí está llegando algo por aquí por los puertos. Vamos a revisar bien. Y el otro dato es el fentanilo, ¿no? En un país donde no se producía fentanilo, según dijo el presidente en varias ocasiones, donde no había fentanilo, pues se encontraron un decomiso histórico de fentanilo a los días también de que el presidente empezó Y con así, estas amenazas. uno a uno, ¿no? Así uno a uno las cosas con el gobierno federal, que es otro de los eventos del año, ¿no? Hablábamos de Claro. la elección local que se Sin dio, duda, que sin se duda. dio localmente, por todo lo que ha significado, ¿no? Porque, como llaman ellos, le pone el segundo piso a la cuarta transformación, le dicen ellos. Lo que sí, creo que sí queda claro es que están... ¿Trastornación? digo. Trastornación. Pues también podría, rima cuando menos. Lo que sí es, en la práctica, es que están fundiendo, y no sé si todavía refundando las instituciones, pero algunas sí las están fundiendo. ¿Qué va a pasar y a dónde nos va a llevar esto? No lo sabemos. Y yo estoy muy seguro que muchos de los legisladores y legisladoras que están levantando la mano tampoco lo tienen muy claro. Pero pues ya les dijeron que en esa van, que van a vivir 3 años del presupuesto público, o 6 años si ganaron senaduría o gubernatura, 3 años si ganaron diputaciones locales. Entonces, pues a levantar la manita, y todos con la 4T, que no estábamos mejor antes, sí es cierto, ¿no? Pero que no nos vengan a decir que vamos a estar mejor si no lo sabemos de cierto, ¿no? Además, algunos de los cuales ya defendieron al PRI, por ejemplo, por mucho tiempo,
de manera recalcitrante, le gritaban a los panistas y también hay panistas que están muy felices ahora haciéndose de guinda porque donde O está de el verdes, hueso, donde o no de alcanzan a verde, entrar, ¿no? Sí, o de guindas entras de repente verdes. algunos, no a nivel local, porque a nivel local es otra historia que ustedes ya conocen con la persona que usufructúa ese membrete político. Me refiero al ex senador Jaime Bonilla, que tiene aquí el control local, estatal o regional del Partido del Trabajo. Entonces por ahí hay algunas diferencias que no le entran al lado sincronizado como el resto de la organización política a nivel nacional. Saludamos a Giovanni Urenda, nuestro compañero, colega, periodista del Sol de Tijuana. Bueno, entonces yo sí creo que además el hecho de todos estos cambios, esta continuidad, a mí no me acababa de sorprender el triunfo de Morena, pero sí me sorprendió la magnitud, el nivel de ventaja que le sacaron a la competidora más cercana, que fue Xóchitl Gálvez, del partido postulado por Acción Nacional fundamentalmente, porque de casi 36 millones que ganó Claudia Sheinbaum, creo que, si mal no recuerdo, fueron como casi 10 millones los de Xóchitl Gálvez. Estoy tratando de acordarme si es como... No traigo los números frescos. Sí, pero creo que son como 9 millones y feria. La diferencia. Los de Xóchitl. No, fue casi como 2-1, más de 2-1 la ventaja. O sea, sí, ni siquiera juntando los de Movimiento Ciudadano y los de Xóchitl Gálvez le alcanzaban a llegar a acercarse significativamente a lo que obtuvo Morena, y eso también tuvo nuestras consecuencias aquí, si bien es cierto, no en la misma proporción y no por la sincronía de los cargos, pero sí en el Congreso, en el Senado, sí tenemos también pintado de guinda esta entidad. A Margarita Redondo le enviamos un saludo muy contento, con mucho gusto, después de que hace tiempo que no aparecíamos por acá nosotros, pero pues estábamos trabajando y ya saben que esto lo hacemos nada más para no quedarnos fuera del mitote. Feliz Navidad y próspero año al equipo del No Programa Tijuana Press. Lo mejor para ustedes. Gracias igualmente, Margarita. Un gusto que nos hagan favor de acompañarnos en estas apariciones ocasionales para no enfadarlos tanto, ¿no? Si así se nos va a hacer tiempo, pues, que sea más esporádico y menos doloroso. Usted habló con alguien sobre la elección, ¿correcto? Claro. Sobre el comportamiento de la elección, porque también platicábamos antes de entrar al aire sobre qué tanto se ha discutido o no, quién votó por quién, cómo se dividió el voto en el país. Mucho hablábamos de si los jóvenes iban a tener un peso, Claro, o qué peso iban a tener, ¿no? Claro, en el padrón electoral ya pintaban porque precisamente hablamos con esta consultora especializada en temas electorales que se llama Quali, y con Luis Martínez, que nos hace favor de darnos una entrevista para analizar desde la perspectiva previa cómo estaba el padrón electoral, ¿no? La lista nominal, y estaba dominada por gente joven, más de la mitad de la gente era joven, y un porcentaje muy alto, cercano al 40%, eran millennials, jóvenes que iban a poder decidir la elección de este país, que igual que el de Estados Unidos, muchos se quejan que está regido por la gerontocracia, por gente ya muy grande, mayor de los 60 años. Experiencia, ¿no?, acumulada. Exacto, así es más adecuado. Bueno, pues miren, les vamos a poner uno de los hallazgos. A los meses de la elección, decidimos hablar nuevamente con Luis Martínez de Quali, la consultoría especializada en temas electorales, porque queremos saber, bueno, ¿qué aprendimos o qué debemos aprender como sociedad de esta elección, de este resultado electoral, que si bien no fue tan sorpresivo, lo que sí también yo creo que hubo una participación menor de la esperada para una elección presidencial, que son los procesos que regularmente tienen mayor participación de la gente. No se llegó a lo que se esperaba. Estuvimos por abajo, por arribita del 60%. Y aquí en Baja California fue peor, tuvimos mucho, casi como el 50% de participación, hasta menos. Pero bueno, una de las cosas que nos pareció muy interesante que nos comentó Luis Martínez es el hecho de que los jóvenes, y particularmente los jóvenes hombres, están cada vez más, aparentemente más renuentes a participar en los procesos electorales, y esto fue lo que mostraron estas elecciones, esta votación del pasado 2 de junio. Poco interés de los hombres jóvenes
en la votación, en el proceso electoral como una alternativa, lo cual dice él tiene serias consecuencias e implicaciones. De entrada, la tercera parte de los electores eran millennials, esto quiere decir entre 26 años, bueno, entre 25 y 26 años hasta menores de 35, 40. Esto quiere decir que era una población, eran el sector más grande de la votación, y así juntamos a todos los menores de 40, como tú bien dices, son casi la mitad del padrón electoral. Y ahora algo bien interesante es que cuando ya analizamos las secciones electorales sobre las que tienen más jóvenes, cómo actuaban y qué pasaba con ellas, nos dimos cuenta que si aumentaba un por ciento el porcentaje de jóvenes, esto es menores de 35 años, lo que pasaba con la participación ciudadana era de que bajaba 0.42%. ¿Esto qué quiere decir? Que entre más porcentaje de jóvenes hay en una sección electoral, la participación electoral bajaba, y bajaba mucho, o sea, casi la mitad de este aumento. Y algo todavía más alarmante, de estos porcentajes de jóvenes, los que menos están votando y que los que menos se van a votar son los hombres jóvenes. Porque cuando teníamos en secciones electorales con hombres jóvenes menores de 35 años, mientras aumentaba 1% el porcentaje de estos en la sección electoral, el porcentaje de participación bajaba en un casi 85%. Esto es casi un 1 a 1. Esto quiere decir que si había más jóvenes hombres, bajaba casi en la misma proporción la participación electoral. Esto nos habla de que los que menos se dieron a votar, según lo que nos dan las regresiones, los jóvenes hombres de 18 a 35 años. Son los sectores que menos salieron a votar. ¿Esto era consistente o resultó consistente con lo que habían anticipado en el análisis? Nos decías que los jóvenes cuando recién cumplen los 18, son sus primeras votaciones, tienen un gran entusiasmo y un alto nivel de participación. Pero luego hay un periodo en donde dejan de salir a votar hasta que ya empiezan a tener responsabilidades, donde creen que las decisiones políticas tienen más impacto. Quiere decir que se confirmó esta hipótesis, por decirlo. En efecto, nos damos cuenta que lo que pasó en las últimas 5 elecciones federales volvió a pasar. De hecho, cuando analizamos otra vez el tema es cuando vemos personas de 18, 19 años, como tú lo estás bien diciendo, la gente salía a votar porque es su primera vez, la emoción y tienes tu INE. Pero de entrada vemos que hasta los 35 años la población está bajando. Y de nuevo, lo más alarmante es que los hombres jóvenes están votando menos. Y eso nos quiere decir que no están viendo como una opción política viable en el equipamiento. Y de hecho, hasta ligando con otras investigaciones alternas, nos damos cuenta que la población de jóvenes en el mundo, cada vez en las encuestas son más conservadores. Y eso nos habla de que si los hombres son más conservadores y no salen a votar, eso nos habla de que hay un gran descontento que no se está demostrando en las urnas. ¿Y cómo van a salir este tipo de opciones políticas? Se puede empezar a radicalizar algún movimiento. ¿Cómo que? A ver, eso me parece un concepto muy interesante. ¿A qué te refieres? Cuando una población electoral normalmente se siente cada vez menos empoderada por el tema electoral, la otra opción puede ser que no salga a votar y que tenga otras herramientas, llámese la violencia, comunicación, y esto nos habla de fenómenos de nuevo polarizantes con el tema ya de las juventudes, porque si vemos Twitter, por ejemplo, que obviamente no es la realidad, pero cada vez las agresiones son más fuertes, y es a través de hombres en lo general, porque Twitter no es una población realmente más masculina que femenina, y esto nos habla de que si ellos no salen a votar y no sacan esta frustración porque no ven una opción electoral en las urnas, puede que salga de esta manera. Y además nos habla de un problema más grave. Si vemos que la población de hombres cada vez es más conservadora, puede que alguna opción conservadora, ya ni siquiera del PAN, sino una opción mucho más conservadora, clerical, católica, o que quiera volver a valores tradicionales morales, tenga opciones en las urnas. Eso nos habla de una regresión que puede ser muy alarmante. Que lamentablemente... Ahí es algo de lo que nos comentaba una de las elecciones, que también a mí le comentaba que hace
que hace unas semanas, precisamente revisando los análisis posteriores a la elección de Estados Unidos, nos hablaban también de este descontento, y que era en gran parte lo que explicaba también este sorpresivo resultado, ese margen tan amplio, este avance de Donald Trump y su movimiento extremo de derecha, conocido como MAGA, Make America Great Again, cómo logró hacer avances en zonas donde tradicionalmente se votaba por los partidos demócratas, o en secciones como las mujeres, o en sectores como las minorías, particularmente como los latinos. Los latinos siguieron votando mayormente por los demócratas, pero el porcentaje de los latinos que salió a votar a favor de Trump, de todos modos, creció. O sea, siguen siendo, de todos modos, un bloque que en su mayoría votó a favor de los demócratas, pero los latinos. Pero lo que sí marca mucho y llamó mucho la atención es que hubo un porcentaje mucho mayor a favor de Trump, que era algo que se venía dando en relación al Partido Republicano, pero que no se vio en la primera elección de Trump, y que ahora sí aparece como un cambio. Entonces, aquí el hecho de qué nos están diciendo, qué nos dijeron los procesos electorales, me parece que no tuvo el análisis suficiente, porque en 3 años más, y el tiempo se va volando, vamos a tener otro proceso electoral acá en México, y claro, aquí habrá que esperar a ver los resultados y qué se viene en el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y la otra parte de lo importante de este año es que no podemos negar la relevancia de tener una mujer presidenta. Muchos de los analistas con los que hemos hablado, incluso que son de oposición, reconocen el valor de que una mujer haya logrado llegar a la presidencia de México. Es una inspiración, me decía una de las académicas con las que hablamos, para todas las mujeres, para todas las niñas. Y también es la posibilidad de ver que los cambios pueden ocurrir a pesar de las inercias y de las rutinas en estos procesos tan complicados de la sociedad, ¿no? Que de cualquier manera me parece que sí han sido muy lentos esos cambios, quizás más lentos de lo que habríamos esperado. Yo estoy consciente de que las sociedades no avanzamos kilómetros en poco tiempo, ¿no? Son procesos muy lentos, y de repente da unos pasitos atrás y después va uno tratando de recuperar lo que se perdió. Pero retomando la entrevista y esta parte en la que le comentan que estos grupos, sobre todo jóvenes, hombres jóvenes que no están mostrando su descontento en las urnas y que lo van a encontrar de otro lado, me lleva a esta parte en la que comentaba, porque yo creo que los jóvenes no están encontrando una respuesta a sus preocupaciones de vida, a sus necesidades para escalar socialmente en la política, ¿no? Algunas veces lo hemos platicado a modo de broma. Hoy en México es mejor visto por los jóvenes, por los adolescentes, los criminales, que un político, ¿no? Hay a veces se confunden también. Sí, ¿no? A veces se mezclan, pero ¿no? Los criminales ya más definidos. Pero les gusta más vestirse como narco que vestirse de traje como político, ¿no? Cierto. Pero es decir, hay cierto rechazo a la figura del político, porque lo ven quizás sí como delincuente, y al otro, aunque saben que es un delincuente, pero esa vida de lujo y de todo exótico, me parece que es por eso que está atrapando esas vidas de los jóvenes, que es la forma en la que ven que sí van a poder escalar socialmente, porque la política no les está dando eso, no les está dando las oportunidades de estudiar, no les está dando las oportunidades de empleo que merecerían, y nos van metiendo en colonias cada vez más atiborradas y más atiborradas y más atiborradas, mientras desarrollamos nada más una parte de la ciudad, para hablar del caso particular de Tijuana, ¿no? Y entonces de este lado están los que pueden, y del otro lado los que quieren pero no pueden. Y mientras sigamos con esas desigualdades, que yo no sé qué tanto Morena va a lograr cerrar esa brecha, porque es parte del discurso con el que llegó al poder, yo esperaría que sí lo lograra en buena medida. Estamos viendo los aumentos al salario, estamos viendo si hay más universidades. Por eso decía hace rato, no sabemos a dónde nos va a llevar esta situación, no lo sabemos. Podemos desconfiar, yo creo que está en nuestra naturaleza humana desconfiar, pero resistirse pues no tiene mucho caso, ¿no? Hay que, como fue en alguna ocasión la ola de la
de la Revolución Francesa y estaban los políticos viendo pasar la cosa, porque ahí te arrancaban la cabeza, ¿no? Si no estabas, literalmente, si no estabas de acuerdo, ¿no? Por supuesto, se tienen que seguir defendiendo las posturas, en lo particular, y creo que es una preocupación que compartimos, es el caso de eliminar instituciones como el Instituto Nacional de Acceso a la Información, ¿no? Que ya hablaremos un poquito más de eso al respecto. Entonces, hay estas cosas en las que parece que vamos avanzando, como el hecho de que haya llegado una presidenta, una mujer a la presidencia de la República. Efectivamente, no tengo duda que va a ser una inspiración para muchas niñas, para muchas otras adolescentes que van a ver que sí se puede hacer una carrera a pesar de todos los obstáculos. Perdón, y ya para terminar, también lo que platicábamos hace rato, ¿no? En este momento, todavía muchos de los personajes, hombres y mujeres que llegaron a un puesto público, no habrían ganado si no es por la ola de Andrés Manuel López Obrador y Morena. Muchos de ellos no habrían conseguido un voto, ¿no? Hoy están aquí gracias a esa ola. O si se hubieran quedado en el partido donde estaban, por ejemplo, no hubieran conseguido nada, ¿no? Tendrían que trabajar hoy tendrían que estar trabajando. Sí, es una triste realidad. Yo creo que los jóvenes no están conformes con la política, pero creo que también no están conformes con las políticas que están viendo, porque no están atendiendo realmente las necesidades. Yo creo que es muy pronto todavía para evaluar, más allá del valor electoral, el resultado de estas políticas, porque no vemos, aunque nos hablen de estas cuentas alegres, como siempre, porque dice Castro Trenti. Uno, por mencionarlos, está la ex senadora, la diputada federal, Nancy Sánchez Arredondo, ¿verdad? Nancy Sí. Sánchez Y Arredondo. también era una recalcitrante Defensora de Enrique Peña Nieto. Exacto, cuando se ofrecía, porque era lo conveniente, Nancy Sánchez. Gracias, Eliud. Sí, yo creo que estos jóvenes están muy inconformes. No son los únicos, pero lo que estamos viendo que todavía México tiene su bono poblacional con la juventud. El padrón electoral lo mostraba. Y entonces tenemos que analizar bien, creo yo, lo que estamos tratando, lo que estamos haciendo. Usted todavía le quedan unos cuantos años. A mí me quedan más poquitos. Nosotros ya aprovechamos esto. Pero la gente joven, que obviamente, o muy probablemente no son los que nos van a ver en esta red de los viejitos como es Facebook ya, ¿no? Vamos a tener que hacer TikToks para que nos pongan algo de atención. O para hablarles de estos temas que es más importante, o lo más importante es que lo escuchen estos jóvenes. Pero también nosotros los adultos tenemos que hablarle a los jóvenes y explicarles estas cosas, porque yo creo que a pesar de la renuencia y de las actitudes, se les va quedando algo, ¿no? Entonces creo que vale la pena el análisis. Yo creo que valdría también la pena, aunque usted me preguntaba, ¿por qué estamos hablando de elecciones a fin de año, ¿no? Que me parece muy válido, pero también mi respuesta fue, porque creo que no hemos analizado de manera más acuciosa lo que nos dijo el electorado, lo que nos dice la población. Esta falta de interés, esta falta de participación en general, y particularmente con los jóvenes, es más preocupante. La gente mayor es la que generalmente vota en Estados Unidos y aquí en México y en muchos otros países. Pero entonces, ¿a qué aspiramos? Una democracia donde cada vez hay menos participación de la gente, y cómo esperamos corregir esas políticas que no están atendiendo las necesidades de la población, ¿no? Sí, parece que ese sigue siendo el gran hueco, y entonces llegan estos candidatos, es que en su mayoría son hombres, ¿no? No veo mujeres con esa actitud. Se me vienen a la cabeza solo nombres de varones, ¿no? Trump, Andrés Manuel López Obrador, Bolsonaro en Brasil, con ese perfil con el que, con esa estridencia con la que llegan a romper el marco. Meloni en Italia, la presidenta italiana actualmente, también de derecha, que la gente no lo esperaba, pero sí, en su mayoría han sido hombres, ¿no? Quizás también por eso haya que esperar, ¿no? Haya que agradecer, haya que prestarle atención, más que agradecer, hay que prestarle atención a la llegada de las mujeres a puestos de decisión y tomas de decisión muy importantes, como es una presidencia de la República, ¿no? Claro. Porque ahí vamos a ver si hay una política distinta o si en realidad, pues como somos humanos, todos somos iguales, y yo me inclino a creer que hay una parte de eso que ahí, va a sostenerse, la corrupción, ¿no? También sabe de equidad de género, ¿no? Y es un problema. Yo también, mira, sin dejar de reconocer esta parte de la importancia, de la trascendencia que tiene el hecho de tener una mujer en la presidencia, también hay que reconocer las condiciones en las cuales se ha llegado, ¿no? Y está todavía en duda. Algunos dicen que ya hay indicios
de cómo está manipulada por Andrés Manuel López Obrador, lo cual no habla nada bien para la causa feminista, ¿no? Para la causa de la equidad de género, para la causa de los derechos para todos, ¿no? Entonces necesitamos ver una definición más clara de su papel como presidenta, y nada más no por el hecho del género, sino porque es ella, como ella lo remarcó cuando tomó posesión, donde se logre distanciar de las voluntades y de las decisiones del varón que es Andrés Manuel López Obrador. Ya llama mucho la atención cómo el control de Morena en realidad no lo tiene una mujer, que es la secretaria general, alcalde, Luisa María Alcalde, sino lo tiene, dicen los que saben, o los que desconfían de la 4T, que no es alguna institución académica de mucho prestigio aquí, es Andrés Manuel López Beltrán, el hijo, que no es ni siquiera el hijo mayor, ¿no? Es el junior de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ahí sí, con todo el reconocimiento, yo creo que es por el bien de las mujeres y por el bien de todos, y por el bien de esta de este verdadero avance, necesitamos que hay una definición más clara de la independencia de la presidenta, de su antecesor, y que realmente atienda las necesidades de la población que a ella le toca gobernar actualmente, ¿no? Es un paquete muy duro, le dejaron muchas cosas pendientes, condiciones muy difíciles, y muy probablemente la tarea sea más difícil para ella que lo que fue para Andrés Manuel López Obrador, porque ella está siguiendo una agenda marcada precisamente por él. Hasta ahora no nos ha demostrado lo contrario. No, todo ha sido una continuidad, ¿no? Fue la reforma judicial de entrada, que fue de lo más fuerte. La sobrerepresentación. La sobrerepresentación, ¿no? Que depende de dónde la vea uno, claro, ¿no? De qué lado la vea uno. Pero sí es una continuidad. Hasta cierto punto lo entiendo porque son el mismo partido, tenía que haber una continuidad. Pero sí, yo también creo que tendrá que llegar, esperemos que llegue el momento en el que empiece a definirse ella como presidenta para saber cómo va a ser evaluado su mandato, más allá de lo que hizo después de lo que le dejó López Obrador, ¿no? Y ahí ya le llegarán sus propias batallas. La primera, me parece, sí es esta con Donald Trump y el asunto de las deportaciones, ¿no? Claro. Aunque tiene en el gabinete todavía a gente que le tocó ya negociar con Trump y que probablemente algún consejo sabrá darle, ¿no? Yo no estoy seguro porque el resultado no fue muy halagüeño, ¿eh? La verdad, tener a la ahora secretario de Economía como el referente para la negociación después de que sabían que fue el que instrumentó lo que Donald Trump llamó esta rapidez para doblarse, para aceptar las cosas, pues no da mucho. Yo quiero darle el beneficio de la duda y quiero pensar que algo aprendió de esos. Yo quisiera también, que y supongo que la que lo apoyó antes de la definición de las corcholatas, no me refiero a Mariana, sino a la de aquí, que lo apoyó, me parece que pues tendrán mucho fan. Yo también quisiera que nos dieran una mayor respuesta. Mira, ahora hay un cambio de actitud en el sentido de que está diciéndole ya que no va a aceptar la expulsión de extranjeros a México. Lo malo es que lo mismo habían dicho con Peña Nieto y lo mismo dijo López Obrador al principio, hasta que les amenazó con los aranceles. Creo que el gobierno mexicano tiene gente muy capaz en términos de la negociación y hubo unas respuestas importantes, muy precisas hasta con relación a ciertos productos donde sabían que le iba a doler a la economía norteamericana que se les pusieran las aranceles, porque también ellos nos venden muchas cosas a México, pero esa parte a veces no la podemos ventilar adecuadamente, no por falta de espacio, sino porque la agenda periodística a veces se lleva por estos aspectos más espectaculares, pero creo que ahí hay un margen de maniobra que se tiene. Ciertamente, cuando el 83% aproximadamente de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos, hay una gran dependencia. Decía la doctora Guadalupe Correa Cabrera, que es una investigadora que hemos estado consultando, que se ha vuelto muy popular en algunos sectores y que está haciendo está temporalmente aquí como invitada en el Colegio de la Frontera Norte. Ella es de una universidad norteamericana. Decía que en 2-3 días la economía norteamericana con estos aranceles podía desestabilizar gravemente la economía mexicana. La dependencia que tenemos nosotros
con esta integración con Norteamérica es muy grande. Y también eso nos llama la atención porque ya lo sabíamos cuando nos amenazó la primera vez Donald Trump, y parece que en aquel entonces hablan del 80%, hoy hablan del 83%. Seguimos integrando las economías y entonces estamos menos preparados para enfrentar esto. Y sobre todo porque en aquel entonces se hablaba de voltear a ver a China, por ejemplo. Y hoy esa, obviamente, como hemos comentado, está limitada esa posibilidad y puede ocasionarnos más problemas que los que nos podría generar beneficio para la economía. También hay otras opciones, pero de todos modos es un peso muy grande en tener que lidiar con las políticas de Donald Trump. Tienes a la economía más grande con un consumo muy alto, mucha manufactura se ha venido para acá, la integración es yo diría hasta natural, ¿no? Sí. Somos vecinos geográficos, ¿a quién le vas a vender primero? Pues al que tienes enseguida, ¿no? Claro, Te va a salir más barato, lo vas a construir allá, etcétera, etcétera. Hay esa interrelación que no podemos negar y que con la que tenemos que sortear algunos escaños como este cuando llega un presidente que habla de defender, dice, lo que ellos consideran que les ha sido arrebatado, ¿no? Y del otro lado estamos nosotros, que somos los que dicen ellos que les hemos arrebatado esos trabajos, aunque ciertamente hay, y usted conocerá esta realidad mejor que yo, hay estados como Detroit, me parece, donde la industria automovilística se fue para irse a otros sitios, a México, por ejemplo, y hay barrios enteros que se murieron a raíz de que ya no había esas fuentes de empleo. Y por supuesto yo puedo entender que esa gente que incluso vio a sus padres tener muy buenas condiciones de trabajo en esas empresas y después ver cómo se acababa todo y se iba a otro país, tengan ese sentimiento de que algo les han robado. Es entendible, pero también hay que ver la otra parte. Gracias a esta relocalización de esa época, los productos son mucho más accesibles. La sociedad norteamericana, ahora todos tienen plasma, ¿no? Todos tienen televisiones más modernas porque les salen mucho más baratos. Ahora tienen mayor diversidad en cuanto a qué carro pueden comprar, aunque últimamente... Aunque anden muy preocupados con los carros chinos Claro. ahora. Sí, y en general, con la inflación y con la situación, las empresas norteamericanas siguen generando ganancias extraordinarias, de manera que están muy lejos de estar en problemas económicos. El trabajador norteamericano es el que no ha logrado ver progresar su situación económica local en la misma manera que como se han dado este 1% que dice Bernie Sanders en Estados Unidos. Como en muchas otras partes Claro, del mundo, en ¿no? México también, ¿no? La clase trabajadora se encuentra con esos techos de cristal, como les llaman, ¿no? Y es muy difícil escalar socialmente y darle sobre todo una mejor calidad de vida a los hijos, ¿no? Porque muchas veces los padres ya lo que ven es cómo sacar adelante a sus hijos, y si tampoco encuentran esas posibilidades, vamos cayendo en estos círculos viciosos que terminan siendo siempre muy peligrosos. Vamos a hablar de uno de los aspectos donde más directamente nos van a afectar estas políticas, pero antes déjenme saludar a Matt Bowler, nuestro compañero, colega, periodista de la estación KPBS aquí en San Diego, que con frecuencia él viene a dar cobertura a algunos de los temas acá en México. Saludos a Matt. Decíamos, el tema de aquí en la frontera va a ser el año que entra, la migración. Ya ha sido un tema importante este año, pero hoy empezamos a ver cosas nuevas. La principal preocupación actual es la de la amenaza hecha por el propio presidente Donald Trump, que dijo que llegando el 20 de enero va a imponer aranceles si es que no se detiene la migración en México, y que va a cerrar la frontera. Para esto, aunque decían que no les preocupaba y aunque dicen que tengo mucha soberanía, ahora ya todos los morenistas están hablando de lo que están haciendo. Ciertamente los activistas que durante años han sido los que han atendido a esta población ante la negligencia y la irresponsabilidad del gobierno federal mexicano, ya habían dicho, necesitamos ver un plan. Pero bueno, parece que no se han juntado cabalmente con ellos, aunque ayer o antier nos decía el pastor Alberto Rivera que Bienestar Federal ya llegó a visitar algunos de los albergues, pero ya la gobernadora y la alcaldía de Tijuana empiezan a hablar de que van a tomar medidas para atender a los mexicanos deportados. Escuchemos las declaraciones de la gobernadora, que son muy interesantes, y después comentamos las posturas y las declaraciones hechas por el alcalde
Ismael Burgueño la tarde de ayer. Pero escuchemos primero a Marina del Pilar. Se van a crear 25 albergues en toda la frontera norte. Nosotros el día de hoy por la tarde vamos a enviar los espacios que estamos definiendo para que se creen estos albergues en Baja California. Estamos hablando particularmente de albergues en Tijuana y Mexicali, y vamos a buscar también espacios en las ciudades fronterizas, ¿no? en lugares cercanos a la frontera, como ciudades, para cuando lleguen los repatriados. Sí decirte que no serán los mismos albergues con los que ya tenemos. Baja California cuenta con 44 albergues, sin embargo estos albergues son de personas migrantes que vienen de sur a norte con la intención de querer llegar a Estados Unidos. Los albergues que nosotros estamos planteando el día de hoy son albergues pensados en personas repatriadas que vienen de norte a sur, mexicanos, ojo, mexicanos, no extranjeros. Eso tiene que quedar muy claro. Mexicanos, bienvenidos a su país, este es su país, y aquí los vamos a recibir y vamos a respetar todos sus derechos humanos. Una vez que estén en Baja California, en cualquiera de nuestros albergues, que por cierto, se está haciendo una definición, una organización en la cual estarán en uno de estos albergues familias, núcleos familiares, en otra parte mujeres que vengan solas, en otra parte hombres, en otra parte adolescentes que vengan solos, y en otra niñas y niños repatriados que también se encuentren solos, para no juntar niños con adolescentes o mezclar. Entonces, la idea es que ellos van a llegar, van a estar aquí, y rápidamente se está haciendo ya una organización con el gobierno federal y con los otros estados de la República, del sur particularmente, para que estas personas regresen a sus lugares de origen. Es decir, no se van a quedar en Baja California. Ellos van a regresar a sus lugares de origen a la brevedad. Se les va a brindar todo el apoyo. Con el gobierno federal seguimos, aún no se ha acordado el tema del traslado, estamos haciendo esa revisión, pero lo que sí podemos ya decirles es que serán albergues nuevos y albergues exclusivos para personas repatriadas, para personas que vengan de norte a sur. Ahí ya está. No va a aceptar. Queremos mucho a los connacionales, pero no los queremos pásenle en por Baja aquí, California. pero váyanse para su casa. Aquí los queremos mucho por un ratito. Le vamos a poner una nave industrial, que dijo ya el alcalde de Tijuana. Bueno, el secretario, ¿no? Porque también seguido habla el secretario en lugar de Ismael, que siempre está muy agradecido con el gobierno del Yo estado, creo que ¿no? por algo se lo pusieron ahí, digo, por algo lo nombraron, el cabildo lo nombró secretario, Carlos ¿no? Torres estaba muy... Los más contentos del triunfo de Ismael Burgueño son el gobierno del estado, Claro, definitivamente. sin duda, ¿no? Sin duda, hablando de marcas que arrastran. Bueno, ahí está. Va a haber albergues, no sé, con tanta división que hace. Ahora todos son expertos y todo el mundo conocen de los albergues después de que han ignorado las necesidades en muchos casos. Ciertamente, en algunos momentos, cuando se vienen las crisis, el gobierno del estado o el ayuntamiento empiezan a reaccionan. Pero reaccionan porque es un problema social, que es cuando no lo atienden, puede salir de las manos, como ha ocurrido en otras ocasiones. Y pongo el ejemplo, porque ahora que se quedaron a principios de diciembre se quedaron sin luz, les cortaron la luz en el albergue Juventud 2000 que dirige José María García Lara, y tuvo que salir a las redes sociales a pedir ayuda, a decir, el mes pasado alcanzamos a cubrir los casi $1,000 que les cayeron de luz, de plano no pudimos. Y se aventaron casi 24 horas sin energía eléctrica, en un lugar donde había casi 100 personas, entre niños y adultos. El gobierno del estado, Adriana Minero Espinosa Nolasco, fue la que atendió la solicitud y lograron hacer el pago de la luz para que se reconectara previamente, pero esto hasta después de que pasó esta situación. Y en esta situación de que se rascan con sus propias uñas, están prácticamente la mayoría de los albergues.
Digo, eso que hace la gobernadora es hacer caravana con sombrero ajeno, ¿no? Pues esto de los 44 albergues que tenemos, dicen... Tenemos, dice la mosca, ¿no? Sí, ¿no? Porque yo también desde la primera vez que lo escuché dije, tenemos, pues sí. Son, me imagino que se ¿Quién refiere a sabe? los de la sociedad civil, ¿no? Sí. Y además, perdón, termine. Pero sí el gobierno, pero sí habían dicho, porque la pregunta ahí con la gobernadora, si mal no recuerdo, no estuve en la conferencia presencialmente, la estuve siguiendo a la distancia, pero sí le preguntaron, ¿van a rentar algún espacio? No, pues van a ser espacios del municipio, espacios del estado. Y lo que escuchamos de ayer, ya, porque esta conferencia fue el lunes 23 de diciembre, 23 de diciembre, que la cambiaron, que es habitualmente los miércoles, pero la cambiaron al lunes por el festivo. Pero ayer escuchamos al alcalde Ismael Burgueño, al secretario de gobierno, Arnulfo Guerrero, a anunciar que estarían rentando una nave industrial, y el alcalde sí dijo que si se ocupan van a recurrir a Hablaron de 5 unidades deportivas que estarían preparando para en caso que fuera necesario. Esta nave industrial está allá en el Parque Industrial Nórdica, que está, si se va esto por el Libramiento, como si fuera para playas, para el tronque con la carretera Rosarito, está del Pacífico hacia atrás, por aquel lado del Tecolote, por ese rumbo. Me llama la atención que dijo la gobernadora que estarían cerca de la frontera. Sí hay transporte público y se puede llegar, pero me parece que no está muy cerca de la frontera. Y hay que entender, a mí me llama mucho la atención, 2 cosas me llamaron la atención de la conferencia de prensa de ayer, rapidito, porque ya nos está yendo como siempre el tiempo. 2 cosas me llamaron la atención. La primera es que nunca hablaron de el papel que va a jugar el Carmen Cerdán, el centro integrador que abrió el gobierno federal en el este de la ciudad, precisamente a consecuencia de las primeras amenazas de Donald Trump, cuando instauró cuando nos impuso el quédate en México, ¿no? Que eso implica la expulsión de extranjeros aquí a México. Si bien es cierto, podríamos entender que se refiere esto a que de que esos albergues serían para atender a los migrantes que van en tránsito rumbo al norte, y que estos, como enfatiza la gobernadora, serían para los repatriados, para los mexicanos expulsados, que ciertamente Baja California y Tamaulipas se disputan el número 1 en cuanto a la cantidad de gente que es expulsada de Estados Unidos por ahí, de mexicanos. Pues me parece que es no conocer la situación, porque en realidad de cuando Jaime Bonilla, cuando era gobernador, nos informaba diariamente la ocupación de los albergues, siempre logramos establecer en un análisis de esos números que en realidad el gobierno, por este albergue federal y el pequeño albergue llamado Santuario Migrante, que bautizó así pomposa y pretenciosamente Jaime Bonilla, pues atienden cuando mucho al 10% de la población migrante que está llegando aquí a Tijuana. O sea, en realidad la carga la tienen las organizaciones religiosas y las organizaciones de la sociedad civil, que han estado especializándose y por muchos años, independientemente de que apoye o no el gobierno, que además hay que recordar que desde que entró el gobierno federal se quitó ese presupuesto para migración, han estado atendiendo a la gente independiente de dónde vengan, independientemente que vengan de sur a norte o que vengan del norte a sur, sean mexicanos o sean extranjeros. Lo vimos sobre todo desde la llegada de los haitianos en el 2016, pero han seguido recibiendo venezolanos, nicaragüenses, cubanos, haitianos en general, y colombianos, por ejemplo, que se han crecido mucho y que han tenido un récord terrible los pobres colombianos últimamente, porque ha habido cuando menos 3 o 4 muertos, 2 en el incidente con la Guardia Nacional, uno que cayó de la barda y otro que parece que murió ahogado, me parece, recientemente. Entonces llama mucho la atención esto de la disposición de la gobernadora, que nos habla de estos preparativos y que son a veces hasta contradictorios, ¿no? Sí, hablaron de un transporte que sería de la garita a los centros y después del centro a sus lugares de origen. Vamos a ver en qué va a terminar esto. Quizás, sí, como en muchas otras ocasiones, el pulso de la situación en realidad lo van a tener los activistas, las asociaciones civiles y, de manera más cruda, los propios migrantes que sean deportados y que tengan que ser recibidos por las autoridades o por las organizaciones religiosas o de activistas de derechos humanos que los atienden habitualmente. Ahora, hay una realidad también que no puede soslayarse para este fenómeno. La mayoría de los deportados, o muchos de los deportados,
que se supone serían los primeros en ser expulsados de Estados Unidos, de los mexicanos, quieren quedarse en la frontera porque están más cerca de la familia que dejaron en Estados Unidos, ¿no? No es gente que acaba de cruzar. Esa gente va a intentar varias veces, muy probablemente, a menos que veamos cambios importantes en las medidas para contenerlos. Pero lo que vimos durante la pandemia es que entraban una y otra vez, y hay gente que, a pesar de que se levantó la pandemia, intentaba en varias ocasiones ingresar. Entonces, llama mucho la atención esta declaración de la gobernadora cuando dice, les vamos a dejar que los vamos a recibir, pero a la brevedad que se regresen a sus comunidades, ¿no? Que después el secretario general de gobierno, Alfredo Álvarez, trata ahí de corregirlo, sí, dicen, si se quieren quedar aquí, no voy a contradecir a la gobernadora, ¿verdad? Como aquí siempre, en público, ¿no? aunque Después, no tenga la razón, exacto, pero si no se quieren ir, o si se quieren quedar aquí, pues son mexicanos y nadie los obliga a irse de territorio nacional, claro, ¿no? en todo su derecho. Así que de repente ahí sí le gana el entusiasmo a la gobernadora, como cuando quiso llorar en la presentación con el presidente López Obrador, ¿no? por su gran apoyo a la salud en el país, mientras todo el mundo hablábamos de que era el gran pendiente, ¿no? Claro, y sigue siendo uno de los grandes gran pendientes. La otra cosa que me llamó mucho la atención es que no vi en la conferencia de prensa a nivel local, en el Ayuntamiento de Tijuana, no vi a José Luis Pérez Canchona, el titular de la Oficina de Atención al Migrante. Ya se manifestó, yo lo estoy buscando, andaba un poquito malito, espero que se encuentre bien de salud, que esté mejorado. Es un tipo que sabe del asunto de derechos, de migración y de derechos humanos, es un experto, me parece que una muy atinada contratación, fichaje para esta administración, que no se distingue precisamente por eso, pero creo que realmente me llamó la atención que no estuviera ahí. Cuando están hablando, cuando es la persona más enterada en el gobierno municipal de la situación de los migrantes. Hay que recordar que ya fue no en el gobierno anterior, sino en el previo, ya estuvo en esa misma oficina y le tocó atender situaciones precisamente muy delicadas. Justo en el inter de la pandemia, de la ¿no? pandemia, exactamente, y de cuando se reinstituyó y cuando se retiró el Quédate en México, que podría ver nuevamente esta realidad de la frontera. Pues ya nos pasamos, ya nos quedamos en las 7, nos quedamos otra vez sin hablar de la cuestión de los medios de comunicación. Ya lo guardaremos para la siguiente, que muy probablemente será hasta el año que entra. Muy probable. Hasta el año que entra para poder volver a conversar con nuestros amigos. Un saludo a Silvia Figueroa y otro a Carmen Ramos Gutiérrez, que nos hacen el favor de pasar por aquí, aunque sea brevemente. Recuerden que este no programa es nada más una oportunidad para conversar con ustedes y para mantener un poquito abierta la comunicación. Generalmente estamos trabajando, usted con El Sol de Tijuana y con otros medios para los que colaboran. Nosotros también ya nos pueden ver ocasionalmente en el canal 33.1 como corresponsales de Estrella TV. Ese era otro de los temas a los que queríamos abordar, sobre la prensa y los cambios que ha tenido la televisión. También de eso les vamos a hablar en la siguiente emisión, que esperamos no tarde tanto como en esta, ¿no? Esperemos cuando menos regresar en el mes de enero. Vamos a ponernos como propósito de año nuevo regresar en enero. Muy bien, espero que le haya ido muy bien a usted de Navidad. No lo haya visto desde antes de 24. Y esperamos que ustedes también, que nos hacen el favor de acompañarnos a través de esta transmisión, les haya ido muy bien en Navidad, pero que les vaya mucho mejor en este fin del 2024, bienvenida del 2025, que esperamos no sea tan difícil como lo prevemos, ¿no? Parece que las cosas no van a ser fáciles, pero esperamos que haya la salud principalmente y los recursos de todo tipo para poder enfrentar esta situación y que las autoridades estén a la altura de las circunstancias, ¿no? No hay de qué preocuparse, estamos en manos de la 4T, así que abróchese el cinturón y disfrute el viaje. Manden cinturones de zinc, que decían los chinos cuando la revolución cultural. Gracias por el favor de su atención, su servidor Vicente Calderón y Daniel Ángel Rubio. Les agradecemos mucho el favor de su atención y les deseamos un feliz año nuevo. Hasta luego.